Bueno, la enfermedad celíaca es, para ponerlo en términos claros, es una intolerancia permanente al gluten que se da en personas genéticamente predispuestas. Para esa definición, volverla en palabras fáciles, tenemos que decir que intolerancia es algo que al cuerpo le cae mal, que lo interpreta como si fuera un tóxico o un veneno. Permanente porque esa reacción que va a tener el cuerpo frente a ese alimento va a ser para toda la vida. Y el alimento en cuestión es el gluten, que no es ni más ni menos que una proteína que se encuentra en cereales de trigo, avena, cebada y centeno. De ahí que los alimentos que los celíacos podemos comer se denominan sin TAC. Las personas que pueden ser celíacas tienen que tener una marca en su cuerpo que les favorezca esta condición. Y esa marca lo dan los genes. Entonces todas las personas celíacas tienen un gen que se llama HLA, DQ2 y DQ8 que les da la posibilidad de presentar en algún momento de su vida esta enfermedad. Y también hay que aclarar que muchas personas que tienen este gen no van a desarrollar la enfermedad celíaca. Los alimentos que tienen trigo, avena, cebada y centeno, lo que producen en el organismo es como si fuera una tijerita. De ahí hay que asociar la palabra TAC al corte de una tijera, porque cortan los pelitos del intestino. El intestino delgado es como un caño corrugado de luz que adentro tiene una alfombra. Entonces, en la medida que el celíaco empieza a consumir productos con gluten o con TAC, esto que genera al cuerpo una reacción de defensa termina agrediendo el intestino y le corta los pelitos del intestino. Entonces esa alfombrita que permitía absorber los nutrientes se transforma en un tubo por el cual los nutrientes pasan y siguen de largo. Y de ahí son los síntomas que pueden tener los pacientes. Generalmente hay síntomas que se van a asociar más a un determinado grupo de edad y otros que van a tener mayor frecuencia en otros pacientes. También hay que aclarar que uno no nace celíaco, sino que uno se puede volver celíaco en cualquier momento de la vida. Muchas veces pasa que los pacientes dicen, uy, yo consulté un montón de veces y llevo 20 años de enfermedad y recién me descubren ahora. Eso puede ocurrir, pero también puede ocurrir que uno empiece a tener síntomas recién a los 40 años o a los 65 años o más grande. Entonces, si la enfermedad se desarrolla muy temprano en la infancia, lo que llamamos primera infancia, calculen para hacer gráficos los chicos que van al jardín, lo más habitual es que hagan un síndrome de malabsorción agudo, es decir, que tengan diarrea, distensión, se les hincha la panza, se desnutren o pierden peso, se quedan en la curva de crecimiento de peso, y esos son los síntomas más importantes. Si la enfermedad celíaca sigue de largo y empieza a detectarse en segunda infancia, grafíquenlo como los chicos que van a la primaria, lo que más impacta es la estatura, es decir, hay un síndrome de malabsorción crónico. Se estiró tanto el tiempo de diagnóstico que el chico deja de crecer y se vuelve bajito, el primero de la fila, con padres altos y con hermanos altos. Si yo tengo un papá bajito, una mamá bajita, no puedo esperar que ese chico crezca en un percentilo alto. Pero si yo tengo papás altos y este nene no se parece a la talla que tienen los papás, ahí tenemos que pensar que puede haber un síndrome de malabsorción crónico. Yo lo que les explico a los papás es que lo que estuvimos haciendo todos estos años es un bonsái. Un bonsái es un arbolito que la cultura china suele hacer, haciendo que si le cortamos las raíces a ese arbolito, que por ahí, por ejemplo un tilo que tiene que ser enorme, nos queda un tilo de este tamaño. Entonces al celíaco le pasa eso. Los pelitos del intestino son las raíces de los árboles que si yo los corto por el consumo de gluten o de TAC, se van cortando, ese chico no puede crecer y me queda un bonsái. Entonces, la segunda infancia o el chico de primaria, el síntoma más frecuente es la baja talla. También puede haber signos carenciales. Los chicos que se les cortajean los labios, que se llama queilitis angular, o pelo seco, uñas quebradizas, piel seca, anemia crónica, son otro de los signos que acompañan el síndrome de malabsorción. Si yo ya lo estiro al adolescente, el síntoma que puede tener un adolescente es la pubertad retrasada. Chicas que no menstruan después de los 14, 15 años, con madres que tuvieron su menarca a edad más temprana, los chicos que no aparecen los caracteres sexuales secundarios en los varones y empiezan a tener 14, 15 años, con lo cual esas son las banderas rojas o las alarmas que yo tengo que tener en cuenta. Y en la adultez nosotros podemos tener también un síndrome de malabsorción agudo, diarrea, distensión, pérdida de peso, o también podemos tener signos que no son
digestivos. Empiezan a jugar un rol importante las manifestaciones extradigestivas, donde puede ser una anemia crónica exclusivamente, que la ve el hematólogo y le empieza a estudiar y sospecha que puede haber una enfermedad celíaca. Puede haber abortos frecuentes o infertilidad, donde el ginecólogo tiene que sospechar que puede haber una enfermedad celíaca. Puede haber enfermedades autoinmunes asociadas, artritis, psoriasis, vitiligo, lupus, hepatitis autoinmune, donde el médico que lo esté viendo, el especialista que lo esté viendo, tiene que pensar que puede haber otras autoinmunes asociadas y la celiaquía cumple un rol importante. O sea, de acuerdo a la edad en la que yo esté viendo al paciente, hay síntomas que son más frecuentes que otros, pero siempre a la celiaquía hay que tenerla en cuenta. También se usa una frase muy habitual que es la gran simuladora, porque puede parecer un montón de cosas y sin embargo ser una enfermedad que empieza en el tubo digestivo.